154 Nadie vive para sí, porque ninguno de nosotros vive para sí, Pablo. Romanos, 14, 7 El árbol que plantas producirá no solamente para tu hambre, mas para socorrer las necesidades de muchos. La luz que enciendes clareará el camino no apenas para tus pies, mas igualmente para los viajeros que siguen a tu lado. Así como el hilo de agua influencia la tierra por donde pasa, tus decisiones inspiran las decisiones ajenas. Millares de ojos te observan los pasos, millares de oídos te escuchan la voz, millares de corazones te reciben los estímulos para el bien o para el mal. Nadie vive para sí, nos asevera el divino mensaje. Queramos o no, es de ley que nuestra existencia pertenezca a las existencias que nos rodean. ¿Vivimos para nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras ideas? Aún mismo el usurero exclusivista, que se juzga sin nadie, está viviendo para el oro o para las utilidades que restituirán otras vidas superiores o inferiores para las cuales la muerte le arrebatará el tesoro. Comprendiendo semejante realidad, observa tu propio camino. Sintiendo, piensas. Pensando, realizas. Y todo aquello que constituye tus obras, a través de las intenciones, de las palabras y de los actos, representará influencia de tu alma, auxiliándote la liberación para la gloria de la luz o grabándote el cautiverio para el sufrimiento en las sombras. Vigila, pues, tu mundo íntimo y haz el bien que pudieras, aún hoy, por cuanto, según la sabia conceptuación del apóstol Pablo, nadie vive para sí. 155 Aprendamos a agradecer, en todo da gracias. Pablo. Y Tesalonicenses, 5 y 18. Sepamos agradecer las dádivas que el Señor nos concede cada día. La generosidad de la vida, el aire abundante, la gracia de la locomoción, la facultad de razonar, la fulguración de las ideas, la alegría de ver, el placer oír, el tesoro de la palabra, el privilegio del trabajo, el don de aprender, la mesa que nos sirve, el pan que nos alimenta, el paño que nos viste. Las manos desconocidas que se entrelazan en el esfuerzo de suplirnos la refección y el agasajo, los benefactores anónimos que nos transmiten la riqueza del conocimiento, la conversación del amigo, el confort del hogar, el dulce deber de la familia, la alegría de construir para el futuro, la renovación de las propias fuerzas. Mucha gente está esperando lances espectaculares de la buena suerte mundana, a fin de exprimir gratitud del cielo. El cristiano, con todo, sabe que las bendiciones de la providencia divina nos enriquecen los ángulos más simples de cada hora, en el espacio de nuestras experiencias. Nada existe insignificante en la estrada que recorremos. Todas las concesiones del Padre Celeste son preciosas en el campo de nuestra vida. Utilizando, pues, el patrimonio que el Señor nos presta, en el servicio incesante al bien, aprendemos a agradecer. 156 Parientes, mas si alguien no tiene cuidado de los suyos y principalmente de los de su familia niega la fe y es peor que el infiel. Pablo. Y Timoteo, 5, 8 La casualidad no se encuentra en los lazos de la parentela. Principios sutiles de la ley funcionan en las ligaciones consanguíneas. Impelidos por las causas del pasado a reunirnos en el presente, es indispensable pagar con alegría los débitos que nos imantan a algunos corazones, a fin de que vengamos a resolver nuestras deudas para con la humanidad. Inútil es la fuga de los acreedores que respiran con nosotros bajo el mismo techo, porque el tiempo nos aguardará implacablemente obligándonos a la liquidación de todos los compromisos. Tenemos compañeros con voz dulcificada y edificante en la propaganda salvacionista, que se hacen verdaderos vociferantes de intolerancia en la atmósfera casera, acumulando energías desequilibradas en torno a las propias tareas. Sin duda, el equipo familiar en el mundo no siempre es un jardín de flores. Por veces, es un espinar de preocupaciones y de angustias, reclamándonos sacrificios. Con todo, sin embargo, necesitamos de firmeza en las actitudes para conseguir la afectividad que nos es propia. Jamás conseguiremos sanar las heridas de nuestro ambiente particular con el látigo de la violencia o con el remiendo del abandono. Conforme la advertencia del apóstol, se nos habla el cuidado para con la propia familia, estaremos negando la fe. Los parientes son obras de amor que el Padre compasivo nos dio a realizar. Ayudémoslos a través de la cooperación y del cariño, atendiendo a los designios de la verdadera fraternidad. Solamente adiestrando paciencia y comprensión, tolerancia y bondad, en el margen estrecho del hogar, es que nos habilitaremos a servir con victoria, en el mar adentro de las grandes experiencias. 157 Criaturas, ved, no despreciéis a ninguno de estos pequeños, Jesús. Mateo, 6 y 10. Cuando Jesús nos recomendó no despreciar a los pequeños, esperaba de nosotros no solamente medidas providenciales alusivas al pan y a la vestimenta. No basta alimentar pequeñas bocas hambrientas o agasajar corpiños adornados. Es imprescindible el abrigo moral que asegure al espíritu renaciente el clima de trabajo necesario para su sublimación. Muchos padres garantizan el confort material a los hijos, mas les relegan el alma a lamentable abandono. La vida en la calle fabrica delincuentes que acaban situados en la cárcel o en el hospicio, mas el relajamiento espiritual en el reducto doméstico genera demonios sociales de perversidad y locura que en muchas ocasiones, amparados por el dinero o por los puestos de evidencia, atraviesan largas fajas del siglo, esparciendo miseria y sufrimiento,
sombra y ruina, con deplorable impunidad frente a la justicia terrestre. No desprecies, pues, al niño, entregándolo a los impulsos de la naturaleza animalizada. Recuerda que todos nos hallamos en proceso de educación y reeducación, ante el Divino Maestro. El plato de comida es importante en el desenvolvimiento de la criatura, no obstante, no debemos olvidar que no solo de pan vive el hombre. Acordémonos de la nutrición espiritual de los niños, a través de nuestras actitudes y ejemplos, avisos y correcciones, en el momento oportuno, una vez que desamparar moralmente a la criatura, en las tareas de hoy, será condenarla al menosprecio de sí misma, en los servicios de que se responsabilizará mañana. 158. En ausencia del amor, más aquel que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas y no sabe por dónde debe ir, porque las tinieblas le cegaron los ojos. Juan. Y Juan 2:11, si no sabes cultivar la verdadera fraternidad, serás atacado fatalmente por el pesimismo, tanto como la tierra seca sufrirá el acúmulo del polvo. Todo incomoda a aquel que se recoge en la intransigencia. Los compañeros que fingen las tareas del amor son profundamente tristes por la hiel de la intolerancia con que se alimentan. Convidados al esfuerzo de equipo, aseveran que los hombres respiran una moral en bancarrota. Inducidos al culto de la fe, suponen reconocer, en todas partes, la maldad y desilusión llamados a hacer caridad, consideran en los hermanos en sufrimiento enemigos probables, apartándose irritadizos. Impelidos para esa o aquella manifestación de alegría, rehúsan, desencantados, creyendo sorprender maldad y barro en las menores exteriorizaciones de belleza festiva. Caminan en el mundo entre la amargura y la desconfianza. No hay cariño que les baste. Vampirizan criaturas por donde están, llorando, reclamando, lamentando. No poseen rumbo cierto. Se declaran expulsados de la sociedad y de la familia. Es que, de amar al prójimo, jornalean por la tierra, bajo el pesado niebla del egoísmo que nos detiene tan solamente en el círculo estrecho de nuestras necesidades, sin cualquier expresión de respeto para con las necesidades ajenas. Se afirman incomprendidos, porque no desean comprender. Ausentes de amor, secan la máquina de la vida, perdiendo la visión espiritual. Impermeables al bien, se hacen representantes del mal. Si el pesimismo comienza a abrirse en tu espíritu, recógete en la oración y pide al Señor te multiplique las fuerzas en la resistencia, ante el asalto de las tinieblas. Aprendamos a vivir con todos, tolerando para que seamos tolerados, ayudando para que seamos ayudados, y el amor nos hará vivir, serviciales y optimistas, en el clima luminoso en donde la lucha y el trabajo son bendiciones de esperanza. 159. En presencia del amor, aquel que ama a su hermano está en la luz y en él no hay escándalo. Juan. Y Juan 2:10. Quien ama al prójimo sabe, por encima de todo, comprender. Y quien comprende sabe liberar los ojos y los oídos del venenoso anzuelo del escándalo, a fin de ayudar, en vez de acusar o deshacer. Es necesario elevar el corazón bajo la luz de la verdadera fraternidad, para reconocer que somos hermanos uno de los otros, hijos de un solo Padre. En cuanto nos demoramos en la oscura fase del apego exclusivo a nosotros mismos, nos encarcelamos en el egoísmo y exigimos que los otros nos amen. En ese paso infeliz, no sabemos querer sino a nosotros mismos, tomando a los semejantes por instrumentos de nuestra satisfacción. Más realmente cuando amamos al compañero del camino, el paisaje de vida se modifica, una vez que la claridad del amor nos inunda la visión. Ama, pues, y alí como la llama jamás ofende la luz, la ofensa no más te alcanzará. Sabrás que la miseria es fruto de la ignorancia y auxiliarás a la víctima del mal, encontrando en ella al propio hermano necesitado de apoyo y entendimiento. Aprenderás a oír sin enojarte, aunque el crimen te procure los oídos, y cultivarás la ayuda al adversario, aun mismo cuando te veas dilacerado, porque el perdón con el olvido absoluto de los golpes recibidos surgirá espontáneo en tu espíritu, así como la tolerancia aparece natural en la fuente que acoge en el propio seno las piedras que le tiran. Ama y comprenderás. Comprende y servirás siempre más cada día, porque entonces permanecerás bajo la gloria de la luz, inaccesible a cualquier incursión de las tinieblas. 160. En la lucha vulgar, pues aquello que el hombre siembre, eso también recogerá. Pablo. Gálatas 6:7. No es preciso morir en la carne para conocer la ley de compensaciones. Reparemos la lucha vulgar. El hombre que vive en la indiferencia por los dolores del prójimo, recibe de los semejantes la indiferencia por los dolores que le son propios. Apartémonos de la convivencia social y la soledad deprimente será para nosotros la respuesta del mundo. Si usamos severidad para con los otros, seremos juzgados por los otros con rigor y aspereza. Si practicamos en sociedad o en familia la hostilidad y la aversión, entre parientes y vecinos encontraremos la antipatía y la desconfianza. Si insultamos nuestra tarea con la pereza, nuestra tarea nos la relegará a la inaptitud. Un gesto de cariño para con el desconocido en la vía pública nos la granjeará el concurso fraterno de los grupos anónimos que nos cercan. Pequeñas sementeras de bondad generan bendecidas fuentes de alegría.
El trabajo bien vivido produce el tesoro de la competencia. Actitudes de comprensión y gentileza establecen solidaridad y respeto, junto a nosotros. Optimismo y esperanza, nobleza de carácter y puras intenciones atraen preciosas oportunidades de servicio, a nuestro favor. Todo el día es tiempo para sembrar. Todo el día es tiempo para recoger. No es preciso atravesar la sombra del túmulo para encontrar la justicia, cara a cara. En los principios de causa y efecto, nos hallamos incesantemente bajo la orientación de ella, en todos los instantes de nuestra vida. 161 En el esfuerzo común, ¿no sabéis que con un poco de levadura fermenta toda la masa? Pablo. /2 Corintios, 5, 6. No nos olvidemos de que nuestros pensamientos, palabras, actitudes y acciones constituyen moldes mentales para los que nos acompañan. Cada día, por nuestra vez, sufrimos la influencia ajena en la construcción del propio destino. Y, como recibimos conforme atraemos, y recogemos según plantamos, es imprescindible sepamos ofrecer lo mejor de nosotros, a fin de que los otros nos proporcionen lo mejor de sí mismos. Todos tus pensamientos actúan en las mentes de los que te rodean. Todas tus palabras generan impulsos en los que te oyen. Todas tus frases escritas generan imágenes en los que te leen. Todos tus actos son modelos vivos, influenciando a los que te rodean. Por más que procures aislarte, serás siempre una pieza viva en la máquina de la existencia. Las ruedas que posan en el suelo garantizan el confort y la seguridad del carro. Somos un equipo de trabajadores, obrando en perfecta interdependencia. De la calidad de nuestro esfuerzo nace el éxito o surge el fracaso del conjunto. Nuestra vida, en cualquier sector de lucha, es una gran oficina de amoldaje. Nos esclavizaremos al cautiverio de la sombra o nos liberaremos para la gloria de la luz, de conformidad con los moldes vivos que nuestras directrices y acciones establecen. Acordémonos de la rectitud y de la nobleza en los más oscuros gestos. Recordemos la lección del Evangelio. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Hagamos del propio camino bendecido manantial de trabajo y fraternidad, auxilio y esperanza, con el fin de que nuestro hoy laborioso se convierta para nosotros en divino mañana. 162 Dentro de la lucha, no os pido que os retiréis del mundo, más que sí que os libréis del mal. Jesús. Juan, 5 y 15, no pidas el alejamiento de tu dolor. Ruega fuerzas para soportarlo, con serenidad y heroísmo, a fin de que no pierdas las ventajas del contacto. No solicites la desaparición de las piedras de tu camino. Insiste en la recepción de pensamientos que te ayuden a aprovecharlas. No exijas la expulsión del adversario. Pide recursos para la elevación de ti mismo, a fin de que le transformes los sentimientos. No supliques la extinción de las dificultades. Procura los medios para superarlas, asimilando sus lecciones. Nada existe sin su razón de ser. La sabiduría del Señor no deja margen a inutilidades. El sufrimiento tiene su función preciosa en los planos del alma, tanto como la tempestad tiene su lugar importante en la economía de la naturaleza física. El árbol, desde el nacimiento, crece y produce, venciendo resistencias. El cuerpo de la criatura se desenvuelve entre peligros de variada especie. Aceptemos nuestro día de servicio, donde y como determine la voluntad sabia del Señor. Presentando a los discípulos al Padre Celestial, dijo el Maestro, no pido que los retires del mundo, más que los libres del mal. La tierra tiene su misión y su grandeza, libertémonos del mal que opera en nosotros mismos y le recibiremos el amparo sublime, convirtiéndonos en agentes vivos de bendecido reino de Dios. 163 Aprendamos con Jesús, soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a los otros, si alguno tuviera queja, así como el Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros también. Pablo. Colosenses, 3 y 13. Es imposible cualquier acción conjunta, sin base ni tolerancia. Aprendamos con Cristo. El hombre identifica en el propio cuerpo la ley de cooperación, sin la cual no permanecería en la tierra. Si el estómago no soportase las extravagancias de la boca, si las manos no obedeciese a los impulsos de la mente, si los pies no tolerasen el peso de la máquina orgánica, la armonía física resultaría del todo impracticable. La queja desfigura la dignidad del trabajo, retardando su ejecución. Es indispensable cultivar la renuncia a los pequeños deseos que nos son peculiares, a fin de conquistar la capacidad de sacrificio, que nos estructurará la sublimación en más altos niveles. Para que el trabajo nos eleve, precisamos elevarlo. Para que la tarea nos ayude, es imprescindible nos dispongamos a ayudarla. Recordemos que el supremo orientador de los equipos del servicio cristiano es siempre Jesús. Dentro de ellas, nuestra oportunidad de hacer algo constituye solo por sí valioso premio. Olvidémonos, así, de todo mal, para que construyamos todo el bien a nuestro alcance. Y, para que podamos actuar de esa forma, es imperioso soportarnos como hermanos, aprendiendo con el Señor,
que nos ha tolerado infinitamente. 164 delante de Dios, Padre nuestro, Jesús. Mateo 6, 9. Para Jesús, la existencia de Dios no ofrece motivo para contiendas y alteraciones. No indaga en torno a la naturaleza del Eterno. No pregunta dónde mora. En él no ve la causa oscura e impersonal del universo. Le llama simplemente nuestro Padre. En los instantes de trabajo y de oración, de alegría y de sufrimiento, se dirige al Supremo Señor, en la posición del Hijo amoroso y confiado. El Maestro empatroniza para nosotros la actitud que nos cabe, delante de Dios. Ni pesquisa indebida. Ni interrogación precipitada. Ni exigencia impropia. Ni definición disparatada. Cuando ores, procura la cámara secreta de la conciencia y confíate a Dios, como nuestro Padre Celestial. Sé sincero y fiel. En la condición de hijos necesitados, a Él nos rendimos fielmente. No preguntes si Dios es un foco generador de mundos o si es una fuerza irradiando vidas. No poseemos aún la inteligencia susceptible de reflejar su grandeza, mas traemos el corazón capacitado para sentir su amor. Procuremos, así, a nuestro Padre, por encima de todo, y Dios, nuestro Padre, nos escuchará. 165 No dudes, el que duda es semejante a la ola del mar, que es llevada por el viento y lanzada de una parte a otra parte. Santiago 1, 6. En tus actos de fe y esperanza, no permitas que la duda se interponga, como sombra, entre tu necesidad y el poder del Señor. La fuerza coagulante de tus pensamientos, en las realizaciones que emprendes, procede de ti mismo, de las entrañas de tu alma, porque solamente aquel que confía consigue perseverar en el levantamiento de los escalones que lo conducirán a la altura que desea llegar. La duda, en el plano externo, puede auxiliar a la experimentación, en ese o aquel sector del progreso material, mas la hesitación en el mundo íntimo es lo disolvente de nuestras mejores energías. Quien duda de sí mismo, perturba el auxilio divino en sí mismo. Nadie puede ayudar a aquel que se desayuda. Comprendiendo el impositivo de confianza que debe rondarnos en la frente, insistamos en el bien, procurándolo con todas las posibilidades a nuestro alcance. Abandonemos la presa y olvidemos el desánimo. No importa que nuestra conquista surja triunfante hoy o mañana. Vale trabajar y hacer lo mejor que podemos, aquí ahora, porque la vida se incumbe de traernos aquí lo que buscamos. Avanzar sin vacilaciones, amando, aprendiendo y sirviendo infatigablemente es la fórmula de caminar con éxito, al encuentro de nuestra victoria. Y, en esa peregrinación incansable, no nos olvidemos de que la duda será siempre el frío del derrotismo a inclinarnos para la negación y para la muerte. 166 Sigámoslo, aquel que me sigue no andará entre tinieblas. Jesús. Juan 8 y 12. Hay quien admira la gloria de Cristo. Mas la admiración pura y simple puede transformarse en éxtasis inoperante. Hay quien cree en las promesas de Jesús. Todavía, la creencia por sí sola puede generar el fanatismo y la discordia. Hay quien defiende la revelación de Jesús. Entretanto, la defensa consideradamente puede generar el sectarismo y la ceguera. Hay quien confía en el Divino Maestro. Con todo, la confianza paralizada puede ser una fuerza inerte. Hay quien espera por el eterno benefactor. No en tanto, la expectativa sin trabajo puede ser ansiedad inútil. Hay quien alaba al Salvador. Alabar exclusivamente, sin embargo, puede coagular la adoración improductiva. La palabra del enviado celeste, entre tanto, es clara e incisiva: aquel que me sigue no andará en las tinieblas. Si te aficionaste al Evangelio, no te sitúes por fuera del servicio cristiano. Procuremos al Señor, siguiéndole los pasos. Solamente así, estaremos con Cristo, recibiéndoles la excelsa luz. 167 Observémonos, aquel que dice permanecer con Él, debe también andar como Él andó. Juan. Y Juan 2, 6. Hay quien afirma vivir con la bondad de Jesús y no vacila en lanzarse contra los semejantes, a través de la maledicencia y de la crueldad. Hay quien asevera comprender el optimismo del Divino Maestro y no vacila en concentrarse en las sombras del pesimismo y el desespero. Hay quien ensalza el trabajo incesante del Señor en la extensión del bien, acomodándose en la red de la pereza y de la comodidad. Hay quien alaba la simplicidad del eterno amigo, complicando todos los problemas de rutina. Hay quien glorifica la paciencia del sublime instructor, agarrándose al pedrizal de la agresividad y de la intolerancia. Si nos confesamos aprendices del Evangelio, observemos nuestros propios pasos. Acordémonos de que el nombre de Jesús está empeñado en nuestras manos. Así comprendiendo, aficionémonos al modelo divino. Cuando el apóstol nos declara, aquel que dice permanecer en él, debe también andar como él andó, desea naturalmente decir, quien se afirma seguidor de Jesús, en cierto deberá imitarle la conducta, buscando vivir en la ejemplificación el que el Maestro vivió.
168 Entre la cuna y el túmulo, no atendiendo nosotros en las cosas que se ven, más que en las que se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Pablo. 2 Corintios 4:18. La flor que vemos en breve pasa, mas el perfume que desprende enriquece la economía del mundo. El monumento que nos deslumbra sufrirá insultos del tiempo, con todo, el ideal invisible que lo inspiró brilla, eterno, en el alma del artista. La Acrópolis de Atenas, admirada por millones de ojos, va desapareciendo, poco a poco. Entre tanto, la cultura griega que la produjo es inmortal en la gloria terrestre. La cruz que el pueblo impuso a Cristo era un instrumento de tortura visto por todos, mas el Espíritu del Señor, que nadie lo ve, es un sol creciendo cada vez más en el paisaje de los siglos. No te apegues demasiado a la carne transitoria. Mañana, la infancia y la mocedad del cuerpo serán madurez y belleza de la forma. La tierra que hoy te retiene será en el futuro inevitablemente dividida. Adornos de los que te enorgulleces presentemente serán polvo y cenizas. El dinero que ahora te sirve pasará después a manos diferentes de las tuyas. Usa aquello que ves, para atesorar lo que aún no puedes ver. Entre la cuna y el túmulo, el hombre detiene el usufructo de la tierra, con el fin de perfeccionarse. No te agarres, pues, a la engañosa corteza de los seres y de las cosas. Aprendiendo y luchando, trabajando y sirviendo con humildad y paciencia en la construcción del bien, acumularás en tu alma las riquezas de la vida eterna. 169 Busquemos la eternidad. Aunque el hombre exteriormente se corrompa, el interior, con todo, se renueva día a día. Pablo. 2 Corintios 4:16. No te dejes abatir ante las alteraciones del equipamiento físico. Busquemos la eternidad. Molestias no alcanzan al alma, cuando no se afilian los remordimientos de la conciencia. La vejez no alcanza al espíritu, cuando procuramos vivir según la luz de la inmortalidad. Juventud no es un estado de la carne. Hay mozos que transitan en el mundo, trayendo el corazón repleto de pavorosas ruinas. Acordémonos de que el hombre interior se renueva siempre. La lucha lo enriquece de experiencia, el dolor le primorea las emociones y el sacrificio le templa el carácter. El espíritu encarnado sufre constantes transformaciones por fuera, con el fin de acrisolarse y engrandecerse por dentro. Recuerda que la estancia en la tierra es simple jornada espiritual. Así como el viajante usa sandalias, gastándolas por el camino, nuestra alma se apropia de las formas, utilizándolas en la marcha ascensional para la gran luz. Abre, pues, el receptor de tu corazón a la onda sublime de los más nobles ideales y de los más bellos pensamientos y aprendamos a vivir lejos de la hormiga, del desánimo, y nuestro espíritu, aún mismo en las más avanzadas pruebas de la enfermedad o de la salud, será como sol radiante, exteriorizándose en cánticos de trabajo y alegría, expulsando la sombra y la amargura, donde estuviéremos. 170 Rotulación, más quien no posee en espíritu a Cristo, ese no es de él. Pablo. Romanos 8:9. La rotulación no tranquiliza. Procuremos la esencia. Hay alabanzas en memoria de Cristo, en muchos estandartes que estimulan la animosidad entre hermanos. Hay símbolos de Cristo, en numerosos tribunales, que, en muchas ocasiones, apenas exaltan la injusticia. Hay preciosas referencias a Cristo, en voces altamente catalogadas de la cultura terrestre, que, en nombre del Evangelio, procuran extender la miseria y la ignorancia. Hay juramentos por Cristo, a través de conversaciones que constituyen vastos corredores en dirección a las tinieblas. Hay invocaciones verbales al Cristo, en operaciones puramente comerciales, que son oscuros atentados a la armonía de la conciencia. Meditemos en la extensión de nuestros deberes morales, en el círculo de las responsabilidades que abrazamos con la fe cristiana. Jesús permanece en imágenes, carteles, banderas, medallas, adornos, cánticos, poemas, narrativas, discursos, sermones, estudios y contiendas, mas eso es muy poco si no le pusimos la enseñanza viva, en la conciencia y en el corazón. Es siempre fácil exteriorizar el entusiasmo y convicción, con palabras brillantes y frases bien hechas. Preservémonos, sin embargo, contra el peligro del simple rotulaje. Como el apóstol, no nos olvidemos de que, si no poseemos el Espíritu de Cristo, de él nos hallamos aún considerablemente distantes. 171 Testimonio, pues para esto es que fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que le sigáis las pisadas. Pedro. Y Pedro, 2, emoticono cara sonriente. Muchos se quejan de la lucha moral en la que se sienten envueltos, después de la aceptación del Evangelio. En caminos diferentes, se sienten modificados. No se sumergen más en las corrientes oscuras de la vanidad. No se complacen más en el orgullo. No se compadecen más con el egoísmo. No rinden más culto a la discordia. Y, por eso,
con el alma desenfadada, por perder viejos envoltorios de la ilusión, reconocen que la sensibilidad se les agudiza, grabándoles las aflicciones en la peregrinación del mundo. Se sienten expuestos a doloroso proceso de mejoramiento y admiten padecer, más que las otras, angustiosas pruebas. Mas, en la sublimación espiritual de que dan testimonio, otros hijos de la tierra toman contacto con la buena nueva, descubriendo las excelsitudes de la vida cristiana y extendiéndoles la luz divina. Si nos encontramos, pues, en extremados desajustes en la vida íntima, de cara a los problemas suscitados por la fe, sepamos superar por el sacrificio de nosotros mismos, a favor del bien general, una vez que no hemos tenido comunión con Jesús, simplemente por el acto de creer, mas sí para contribuir en la extensión del reino de Dios, al precio de nuestra propia renovación. Nadie renuncia ante el sufrimiento. Aprendamos a usarlo, en la edificación de la vida más eficiente, en frutos de paz y de luz, servicio y fraternidad, buen ánimo, alegría, porque según el Evangelio, para eso fuimos llamados, con el ejemplo del Divino Maestro que renunció en nuestro beneficio, dejándonos el padrón de altura espiritual que nos compete atender. 172 ante el Cristo Libertador, yo soy la puerta. Jesús. Juan 10, 7. Según los léxicos, la palabra puerta designa una abertura en la pared, al ras del suelo o en la base de un pavimento, ofreciendo entrada y salida. Entretanto, simbólicamente, el mundo está repleto de puertas engañosas. Dan entrada sin ofrecer salida. Algunas de ellas son ávidamente disputadas por los hombres que, absortos en la conquista de posesiones efímeras, no se guardan de los peligros que representan. Muchos baten la puerta de la riqueza adinerada y, después de acogidos, quedan encarcelados por los tormentos de la usura. Innumerables fuerzan el pasaje para la ilusión del poder humano y despiertan detenidos por las guerras del sufrimiento. Muchísimos atraviesan el portal de los placeres terrestres y se reconocen, de un momento para otro, en las mallas de la aflicción de la muerte. Muchos atraviesan los umbrales de la evidencia pública, sedientos de popularidad e influencia, acabando emparedados en la mazmorra del desespero. Cristo, sin embargo, es la puerta de la vida abundante. Con él, nos sometemos a los designios del Padre Celestial, y en esa directriz, aceptamos la existencia como aprendizaje y servicio, a favor de nuestro propio crecimiento para la inmortalidad. Ve, pues, ¿a qué puerta recurres en la lucha cotidiana? Porque apenas por intermedio de la enseñanza de Cristo alcanzarás el camino de la verdadera liberación. 173 ante la luz de la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Jesús. Juan 8 y 32, la palabra del Maestro es clara y segura. No seremos liberados por los aspectos de la verdad, o por las verdades provisorias, de que seamos detectores en el círculo de las afirmaciones apasionadas a que nos inclinemos. Muchos, en política, filosofía, ciencia y religión, se aficionan a ciertos ángulos de la verdad y transforman la propia vida en una trinchera de lucha desesperada, a pretexto de defenderla, cuando no pasan de prisioneros del punto de vista. Muchos aceptan la verdad, extendiéndole las lecciones, defendiendo la causa y le proclaman los méritos. Entretanto, la verdad libertadora es aquella que conocemos en la actividad incesante del eterno bien. Penetrarla es comprender las obligaciones que nos competen. Discernirla es renovar el propio entendimiento y convertir la existencia en un campo de responsabilidad para con lo mejor. Solo existe la verdadera libertad en la sumisión al deber fielmente cumplido. Conocer, por tanto, la verdad es percibir el sentido de la vida. Y percibir el sentido de la vida es crecer en el servicio y mejoramiento constante. Observa, de ese modo, tu posición ante la luz. Quien apenas vislumbra la gloria ofuscante de la realidad, habla mucho y hace menos. Quien, todavía, le penetra la grandeza indefinible, hace más y habla menos. 174 manos extendidas, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restituida su mano, sana como la otra. Marcos 3, 5. En todas las casas de fe religiosa, hay creyentes con las manos extendidas, suplicando socorro. Almas afligidas revelan ansiedad, flaqueza, desespero y enfermedades del corazón. ¿No seremos todos nosotros, encarnados y desencarnados, los que algo rogamos a la providencia divina, semejantes al hombre que traía la mano seca? Presos al laberinto creado por nosotros mismos, henos aquí para reclamar el auxilio del Divino Maestro. Entretanto, conviene ponderar nuestra actitud. Es justo pedir y nadie podrá cortar de raíz cualquier manifestación de humildad, de arrepentimiento, de intercesión. Mas es indispensable examinar el modo de recibir. Mucha gente aguarda la respuesta materializada de Jesús. Ese espera el dinero, aquel cuenta con la evidencia social del improviso, aquel otro exige la inmediata transformación de las circunstancias en el camino terrestre. Observemos, todavía, el socorro del Maestro al paralítico. Jesús determina que él extienda la mano seca, extendida esa, no le confiere bolsas de oro ni fichas de privilegio. La cura. Le devuelve la oportunidad de servicio.
La mano recuperada en aquel instante permanece tan vacía como antes. Es que Cristo le restituye el deseo bendito de trabajar, conquistando sagradas realizaciones por sí mismo, lo cambia a las líderes redentoras del bien, en las cuales le cabía realizarse y engrandecerse. La lección es expresiva para todos los templos de la comunidad cristiana. Cuando extiendas tus manos al Señor, no esperes facilidades, oro, prerrogativas. Aprende a recibirle la asistencia, porque el divino amor te restaurará las energías, mas no te proporcionará cualquier fuga a las realizaciones de tu propio esfuerzo. 175 Mudanza, mas no le recibieron, porque su aspecto era como del que iba a Jerusalén. Lucas 9 y 53. Digno de nota es el presente pasaje de Lucas. Reparando los samaritanos que Jesús y los discípulos se dirigían a Jerusalén, se negaron a recibirlos. Los identificaron por el aspecto. Si fuesen viajeros con destino a otros lugares, tal vez les ofreciesen hospedaje, reconfort, alegría. ¿No se verifica, hasta hoy, el mismo fenómeno con los verdaderos continuadores del Maestro? Jerusalén, para nosotros, simboliza aquí testimonio de fe. Y basta que alguien se encamine resoluto a semejante dominio espiritual, para que los hombres comunes, desorientados y discutidores, le cierren las puertas del corazón. Los descuidados, que caminan en la dirección de los placeres fáciles, encuentran inmediato acogimiento entre los nuevos samaritanos del mundo. Mujeres inquietas, hombres engañadores y enfermos espirituales bien presentados paseen, por en cuanto, en la tierra, lucida asamblea de compañeros. Todavía, cuando el aprendiz de Jesús acuerda en la estrada humana, verificando que es indispensable ofrecer testimonio de su confianza en Dios, con la negación de viejos caprichos, la mayor parte de las veces es constreñida a seguir sin nadie. Es que, habitualmente, en tales ocasiones, el hombre se revela modificado. No da la impresión común de la criatura dispuesta a satisfacerse. Es alguien decidido a renunciar a los propios defectos, a anularlos, a golpes de inmenso esfuerzo, para desposar la cruz redentora que lo identificará con el Maestro Divino. Por esa razón, dentro mismo de las puertas del hogar, casi siempre no será plenamente reconocido, porque su aspecto sufrió metamorfosis profunda. Él muestra la señal de quien tomó rumbo de la definitiva renovación interior para Dios, dispuesto a consagrarse al cualquier escrúpulo moral, teniendo valores transitorios del mundo, tengamos, al revés, pena de ellos. La palabra de Cristo es clara y sin sofismas. Adjunte tesoros en el cielo, nos dice el Señor. Eso quiere decir, acumulemos valores íntimos para comulgar con la gloria eterna, efímera será siempre la galería de evidencia carnal. Belleza física, poder temporal, propiedad pasajera y fortuna amonedada pueden ser simples atributos de la máscara humana, que el tiempo transforma, infatigable. Almacenemos bondad y cultura, comprensión y simpatía. Sin el tesoro de la educación personal es inútil nuestra penetración en los cielos, por cuanto estaríamos huérfanos de sintonía para corresponder a las llamadas de la vida superior. Crezcamos en la virtud e incorporaremos la verdadera sabiduría, porque mañana serás visitado por la mano liberadora de la muerte y poseerás tan solamente las cualidades nobles o envilecedoras que hubieras instalado en ti mismo. 178 Reverencia y piedad, sirvamos a Dios, alegremente, con reverencia y piedad. Pablo. Hebreos, 12 y 28. Sirvamos a Dios, alegremente, solicita el apóstol, mas no se olvida de acentuar la manera por la cual nos compete servirlo. No podríamos extender la tristeza en las tareas del bien. Todos los elementos de la naturaleza obedecen a las leyes del Señor, revelando alegría. Brilla la constelación dentro de la noche. El sol transborda calor y luz. Se cubre la tierra de flor y verdura. Tiene la fuente un cántico peculiar. Entona el pájaro melodías de loor. No sería justo, pues, trazar, al servicio que el Maestro nos designa, el pesimismo o la amargura. El contentamiento de ayudar es una de las señales de nuestra fe. Entretanto, es necesario que nuestra alegría no se desborde en excesos. Ni en ruido inadecuado, ni conceptos impropios. Ni palabras menos dignas, ni en carcajadas que podrían apenas sugerir sarcasmo y desprecio. Sirvamos alegremente, con reverencia y piedad. Reverencia para con el Señor y piedad para con el prójimo. No puedes personalizar al Todo Misericordioso para agradarlo, mas podemos servirlo diariamente en la persona de nuestros hermanos en lucha. Conduzcamos, así, el carro de nuestro trabajo sobre los hilos del respeto y de la caridad y encontraremos, a nuestro favor, la alegría que nunca se extingue. 179 Reparemos nuestras manos, les mostró sus manos, Juan 8 y 20. Reapareciendo a los discípulos, después de la muerte, es que Jesús, al identificarse, les deja ver el cuerpo herido, mostrándoles destacadamente las manos. Las manos que habían restituido la visión a los ciegos, levantado paralíticos, curado enfermos y bendecido viejos y criaturas, traían las marcas del sacrificio. Traspasadas por los clavos de la cruz, iluminábanle la suprema renuncia.
Las manos del divino trabajador no recogieron del mundo apenas callos por el esfuerzo intensivo en la lucha del bien. Recibieron heridas sanguinolentas y dolorosas. La enseñanza nos recuerda la actividad de las manos en todos los recintos del globo. El corazón inspira. El cerebro piensa. Las manos realizan. En todas partes, se agita la vida humana por las manos que comandan y obedecen. Manos que dirigen, que construyen, que siembran, que pagan, que ayudan, que enseñan, y manos que matan, que hieren, que apedrean, que luchan, que incendian, que condenan. Todos poseemos en las manos antenas vivas por donde se nos exterioriza la vida espiritual. Reflexiona, pues, sobre lo que haces, cada día. No olvides que, más allá de la muerte, nuestras manos exhiben las señales de nuestro pasaje por la tierra. Las de Cristo, el eterno benefactor, revelaban las llagas obtenidas en la divina labor de amor. Las tuyas, mañana, igualmente hablarán de ti, en el mundo espiritual, donde, interrumpida la experiencia terrestre, cada criatura guarda las bendiciones o las lecciones de la vida, de acuerdo con las propias obras. 180 Navidad, gloria a Dios en las alturas, paz. En la tierra hay buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Las legiones angélicas, junto al pesebre, anunciando al gran renovador, no representan cualquier palabra de violencia. Gloria a Dios en el universo divino. Paz en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. El Padre Supremo, legando la nueva era de seguridad y tranquilidad al mundo, no declaraba al embajador celeste investido de poderes para herir o destruir. Ni castigo al rico avariento. Ni punición al pobre desesperado. Ni desprecio a los débiles. Ni condeno a los pecadores. Ni hostilidad para con los fariseos orgullosos. Ni anatema contra el gentío inconsciente. Se derramaba el tesoro divino por las manos de Jesús por el servicio de la buena voluntad. La justicia del ojo por ojo y del diente por diente encontró, al fin, el amor dispuesto a la sublime renuncia hasta la cruz. Hombres y animales, asombrados ante la luz naciente en la firmamento, señalaron júbilo inexplicable. De aquel inolvidable momento en adelante la tierra se renovaría. El verdugo sería digno de piedad. El enemigo se convertiría en hermano reformado. El criminal pasaría a la condición de enfermo. En Roma, el pueblo gradualmente extinguiría la matanza en los circos. En Sidón, los esclavos cejarían de tener los ojos hundidos por la crueldad de los señores. En Jerusalén, los enfermos no más serían relegados al abandono en los valles de inmundicia. Jesús traía consigo el mensaje de la verdadera fraternidad y, revelándola, transitó victorioso, de la cuna de paja al madero sanguinolento. Hermano, que oyes en el pesebre los ecos suaves del cántico milagroso de los ángeles, recuerda que el Maestro vino hasta nosotros para que nos amemos unos a los otros. Navidad. Buena Navidad. Buena voluntad. Extendamos la simpatía para con todos y comencemos a vivir realmente con Jesús, bajo los esplendores de un nuevo día.